Nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, de Física 2, Grupo H1B, Subgrupo 1. Mi nombre es Andrea Torres Hurtado, estudiante de licenciatura en Matemáticas. Mi nombre es César Palomino, estudiante de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Juan David Velandia, estudiante de Ingeniería Química, y nuestro proyecto de investigación se titula Estudio del circuito de una bobina de Tesla. El objetivo general de nuestro proyecto de investigación va a ser estudiar y analizar el comportamiento del circuito de la bobina de Tesla. Y los objetivos específicos van a ser estudiar y analizar cómo afecta la variación del voltaje, la resistencia y el número de espiras al circuito en general. La metodología es la siguiente. Para la fase 1 vamos a variar el valor del voltaje, teniendo como valor inicial 9 voltios, y se registrará el valor de la corriente. Para la fase 2 se va a variar el valor de la resistencia y se va a registrar los valores de la corriente en el circuito. Y en la tercera fase vamos a variar el número de espiras de la bobina, que en este caso va a ser de 350 a una de 83 espiras. Y también vamos a medir la corriente en el circuito. Para las tres fases vamos a acercar el bombillo a la bobina para determinar si la inductancia y el campo magnético son lo suficientemente fuertes para que la bombilla se encienda. Nuestro sistema está conformado por una batería de 9 voltios que lo que hace es energizar el sistema, un interruptor que permite o no el paso de la corriente, un transistor 2N2222A que lo que hace es amplificar la corriente, una resistencia que se opone al paso de la corriente, una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria lo que hace es inducir un campo magnético en la bobina secundaria. La bobina secundaria está elaborada con alambre magneto calibre 29 con 350 vueltas. Lo que ocurre en este circuito es que la bobina primaria, al estar conectada a una corriente, va a generar un campo magnético en la bobina secundaria. Y la bobina secundaria, como también está conectada al circuito, nos va a generar un campo magnético como un solenoide. Según las leyes de Ampère y de Biot-Savart, mientras más voltaje suministremos al circuito o mientras más número de vueltas tenga el solenoide, mayor va a ser el campo magnético que esté siendo. Es importante en esta fase que la bobina primaria y la bobina secundaria estén enrolladas en el mismo sentido, para que así los campos producidos por las dos se sumen y no se contrarresten. Lo que ocurre en este fenómeno es que al acercar un conductor, en este caso un bombillo, al campo magnético generado, el campo magnético inducirá una corriente en el conductor. En este caso en el bombillo tenderá a prenderse. Ahora vamos a demostrar el fenómeno descrito. Entonces prendemos el circuito y al acercar el bombillo vemos que efectivamente cuando está a una distancia muy cerca del campo magnético se prende. Esto porque, según la ley de Ampère y de Biot-Savart, el campo magnético es más intenso mientras más cerca esté del cuerpo. Como el bombillo se prende, podemos confirmar que la ley de Faraday sí se cumple. Un campo magnético induce en un conductor una corriente eléctrica, que en el caso de los bombillos lo que hace es prenderlo. Mientras más aleje el bombillo, se va disminuyendo la intensidad de la corriente que se induce. Este fenómeno ocurre cada vez que un conductor se acerca a un campo magnético.